Vamos al mensaje que nos toca ahora. Acuérdense que vamos un poco desfasados con Villanueva San Salvador. Vamos 2 mensajes atrás, o con las otras iglesias, perdón, ¿verdad? Vamos 2 mensajes atrás. ¿Y tú qué sientes por Jesús? Abran sus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Es un pasaje, hermanos, yo les dije, ustedes van a decir, este Checho todos los domingos dice lo mismo. Pero hermanos, este es un pasajazo. Si te encantó el pasaje del domingo pasado, este pasaje, bueno, se van a los penales. Pero qué pasaje más precioso, hermanos. Qué pasaje más precioso. El domingo pasado, ¿de qué enseñó el Jesús? El Señor Jesús, ¿de qué enseñó? ¿Cómo? Correcto, las minas. ¿Cuántas minas eran? Y no les creo, hermanos. No me hagan quedar mal enfrente de las visitas. ¿Cuántas minas eran? Eso, 10. No, son tímidos, eso es lo que pasa. Son tímidos. O sea, 10. La parábola de las 10 minas, ¿se acuerdan? Y el Señor Jesús acaba de dar una enseñanza magistral sobre su segunda venida. Y vimos sobre tu actitud hacia el Rey en la segunda venida. Mientras esperas la segunda venida, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? Y vente conmigo a Lucas capítulo 19, por favor. Lucas capítulo 19. Y mira ahí el versículo 26. Lo dejamos en el 25 el domingo pasado, ahora vamos al versículo 26. Y yo quiero que saca tus antenitas de vinil, por favor, y mira el versículo 28. ¿Sí? Lucas 19, 28 dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Interesante. Hemos seguido al Señor Jesucristo desde que viene allá por Jericó. Y ustedes van a decir, Checho, ¿y a dónde queda? Si ni entiendo dónde queda Jerusalén, ¿cómo voy a saber dónde queda Jericó? No te preocupes, esta mañana traigo un mapa. Yo te he dicho que a mí me encantan los mapas. A mí me fascina la geografía y me fascina cuando estoy enseñando ubicarnos en tiempo y en espacios. Y esta mañana lo vamos a ver. Pero quiero que veas esto, mira, el versículo 28 dice, dicho esto, iba adelante subiendo hacia... Quiero que entiendan que desde Jericó es cuesta arriba. Y aún en la cuesta arriba el Señor este día va a llegar al Monte de los Olivos, donde durante 3 años y medio ha estado Él metiéndose a platicar con su papá. Este día, en este pasaje, vamos a llegar al punto en donde Él hace su entrada, que muchos han llamado la entrada triunfal a Jerusalén, porque es recibido como rey por muchos. Este día se cumple lo que el Vaticano ha llamado el Domingo de Ramos. ¿Se ubican? Lo que el Vaticano ha llamado la Semana Santa. Y que nos lleva en cuenta a nosotros porque tenemos que celebrarla, porque verdad, porque todo se paraliza y todo el asunto. Pero este día, en la realidad, vas a ver qué ocurrió. Y muchas cosas, te vas a dar cuenta que muchas cosas que se celebran en Semana Santa no son exactamente como lo describe de crudo y real la Biblia. Este día es cuando el Señor pone sus pies ahí en el Monte de los Olivos. Se está cumpliendo una de las profecías más importantes que hay en la Biblia. Aquella profecía que decía que el Señor venía sentado sobre un asna. En Zacarías capítulo 9 dice, Sión, da gritos de júbilo, porque aquí tu reino viene sentado sobre un asna. El rey
El rey viene sentado sobre un asno. Y lo que vas a ver es el cumplimiento de la profecía ahí. Es interesante todo lo que ocurre. Este es el pasaje aquel donde, ¿te acuerdas? Curiosamente, manda a 2 de sus discípulos a la aldea de enfrente. ¿Y qué mandó a traer? ¿Qué mandó a traer? Un burrito, un burrito. Manda a traer a un pollino de asna, es decir, un tierno de asna, un hijo de asna. ¿Por qué? Porque él va a montar sobre él y se va a cumplir la profecía. Es una forma pero espectacular de ver las cosas. Yo quiero que tú veas, por cierto, y quieres recoger el código QR para que tengas todas estas diapositivas en tus manos y no estés anotando ahorita, mucho que mejor. Te doy 2 segundos más para que lo hagas. Pero yo lo que quiero que veamos es bien puesto el título. ¿Y tú qué sientes por Jesucristo? Este pasaje va a desnudar nuestro corazón y nos va a poner contra el espejo. Contra el espejo. ¿Cuál es tu actitud hacia Jesucristo? ¿Tu actitud esta mañana es una actitud de alegría porque lo reconoces como el Rey? Puede ser una actitud de apatía, lo vas a ver porque en el pasaje lo describe, o puede ser una actitud de antagonismo. Muy interesante, muy interesante. La mera verdad es que Jesús está por entrar como rey en un asno, pero óyeme, Jesucristo también está en este año 2023 a punto de descender por su iglesia para que pasados 7 años, que no son nada, Él desciende como rey sobre el planeta, sobre el universo. Y es imposible mantenerse inmutado a Jesús. Jesús es rey. Y como decía un tremendo predicador mexicano, a quien yo amo mucho, él decía, Jesucristo está sentado sobre el trono del universo y va a venir por segunda vez. Ya sea que lo creas o no, ya sea que lo aceptes o no, ya sea que le recibas o no. ¿Te parezca? Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, el Señor Jesucristo va a llevar a cabo su plan. Va a llevar a cabo su plan. Y yo quiero llevar a cabo mi plan aquí, pero no sé qué pasa, Jonah. Esto se ha desconectado. Déjame ver. Esto de las computadoras nos deja, pero tremendamente desconectados. No sé qué pasa aquí. Vengan por favor a Lucas capítulo 19, versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 discípulos diciendo, Jonah, te dejo aquí mejor la máquina, diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Y dice, desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Y mira qué interesante, versículo 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿y por qué desatáis el pollino? Interesante, ¿verdad? ¿Y por qué estás desatando el pollino? Le preguntan a ellos. Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Impresionante. Mira ahí a la pantalla, por favor. Jesús se va a manifestar como rey. Jesús se va a manifestar como rey. Pero no solo eso. Lo que te decía, tu opinión que tengas acerca de quién es Jesús realmente dice más acerca de ti que de Él. Porque tú puedes creer que el Señor Jesús no es el rey, pero aunque tú creas eso, el Señor Jesús sigue siendo quien dijo que es. ¿Sí? El Señor Jesús es el rey. Punto. Y yo creo que veamos esto, de la entrada final a Jerusalén. Yo te dije, te voy a ubicar con mapas.
Si tú miras este mapa y no sé cuánto podríamos apagar aquí estas luces, por favor. Quizás Vini, yo creo que las luces están allá adentro, para que podamos ver aquí al frente. Mira, ubícate un poco. Cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, dio la vuelta por todo el desierto, ¿sí? Egipto está, para que nos ubiquemos, Egipto está más o menos por allá. Y todo el pueblo de Israel vino por todo el desierto. Y tú te acuerdas que Moisés lo lleva hasta aquí. Y Moisés está más o menos ahí por donde dice Amán, en donde el Señor le pide que suba a la cumbre del Mizpa. Jonah, otra vez, esto se destrabó. Le pide que suba a la cumbre del Mizpa. Y desde la cumbre del Mizpa, él logra ver la tierra prometida. Y lo que mira es todo eso que se ve allá, la llanura del Jordán, y por supuesto que ve desde aquel lago que está allá a la derecha, es el lago Genesaret, donde el Señor tenía su centro de operaciones. Galilea, donde Él creció. Pero, acuérdate, Él bajaba constantemente en su ministerio hacia Jerusalén. Pues Moisés observa eso, y todo eso, hermanos, estaba en manos de los filisteos. Filisteos tradicionalmente árabes, que por cierto, debido a la conquista de esta tierra, es que se mantiene el conflicto árabe-israelí hasta ese día. Pero es una realidad que el Señor Jesucristo viajaba entre Jerusalén y... Ahora, tienes que entender que el Señor sabe que ha llegado su momento y Él baja ahí a Jericó. Donde ves ahí encerrado en el círculo chiquito es Jericó. Jericó, donde hace un par de semanas vimos que le sale al encuentro un chiquitín. ¿Cómo se llamaba? Zaqueo. Ahí en Jericó es donde Zaqueo trata de verlo y se sube a un árbol de sicómoro para verlo. Y el Señor le dice, baja, este día voy a ir a tu casa, ¿verdad? Y se acuerdan que Zaqueo se convierte y se le ven frutos dignos de arrepentimiento a Zaqueo. Pues el Señor sigue caminando y cuando llega ahí cerca de Jerusalén, a ver si me regalas las diapositivas, por favor, hermano, muchas gracias. Cuando llega ahí cerca de Jerusalén, yo lo voy a ampliar ahora. Muchas gracias, Don Mini. Si no es así, no hace ejercicio, Don Mini. Gracias, Don Mini. Mira esto, por favor. Ese es el mar Mediterráneo visto desde cerca. Es un zoom del mar Mediterráneo. Aquí esta flecha roja de acá viene de Jericó y llega a Betfagé. Y Betfagé lo menciona ahí. Ahora, vengan conmigo, por favor, otra vez al versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos aquí. Cuando llega a Betfagé, le dice a 2 de sus discípulos, hey, vayan a la aldea que está ahí enfrente. O sea, no sé, la aldea debe haber estado por ahí por donde está la otra flecha roja. Y tienes que entender que ahí es donde ellos van, ven el pollino de asna, lo desatan, y ahí es donde el Señor, el dueño les dice, hey, yo no sé qué les dijo, yo les he dicho que si era salvadoreño, les digo, hey, ¿qué onda ahí? Se lo están llevando. ¿Y por qué lo llevan? El Señor lo necesita, fíjense. Y entonces ellos obedecen al Señor y van, interesante. Y ahí es donde el Señor va a montar este pollino de asno. Ahora, ¿qué vio el Señor Jesús desde ahí arriba? Porque hay que entender que el asno sube, toda la multitud sube, y cuando está en la cumbre, dice la Biblia, este pasaje, que Él se hace a un lado y llora por Jerusalén. Ahora, ¿qué vio? Vio el segundo templo de los judíos. El segundo templo de los judíos. El primer templo había sido construido ¿por quién? El segundo templo había sido construido por... Son tímidos, oyen. Salomón, correcto. ¿Y se acuerdan que el primer templo lo destruyeron quiénes? Los babilonios, correcto.
y lo llevan presos. Y te acuerdas que cuando los babilonios son derrotados por los persas, el rey Darío II envía a un grupo de judíos de regreso, repatriados a su país. Y ellos reconstruyen este templo, guiados por Zorobabel. Por eso a este templo se le conoce como el templo de Zorobabel. Lo que ocurrió es que Zorobabel murió. Herodes ahora es el dueño de toda esa provincia, el gobernador de toda esa provincia. Herodes le hace unas modificaciones y ese segundo templo es que él se conoce como el templo de... Ya ven, Herodes, correcto. Esto es lo que ve el Señor Jesús desde arriba. Ve el templo y cuando el Señor llega allí a enseñar, no entra porque Él respetaba la orden de los sacerdotes, los turnos de los sacerdotes. Él los respetaba. Él se quedaba enseñando aquí en el patio. Cuando miras que dice que habían ovejas y bueyes y cambistas, están aquí y por la entrada. Y eso le enardece al Señor. Y lo vamos a ver de alguna manera. Pero ¿por qué es tan importante esto? La gente cuestiona su autoridad y siempre va a cuestionar su autoridad. Lucas 22, le hablaron diciendo, mira esto, dinos, ¿y con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién es el que te ha dado esta? Dos veces la palabra autoridad en lo que le están reclamando los demás. Yo quiero que veamos algo muy interesante aquí, en este Lucas capítulo 19. La primera emoción, el primer sentimiento que se deja ver en este texto es alegría. ¿Por qué alegría, hermanos? Porque el pueblo que sí cree está contento. Y la alegría no es el objetivo de nuestra vida cristiana, pero es el producto de nuestra sumisión al Rey, ¿sí o no? El Rey estaba ahí. Y yo quiero que veamos algo. La profecía estaba ahí. Y la profecía estaba por cumplirse ahí, enfrente de ellos. Esto es muy, muy impresionante. Ahora, ¿cuál profecía, Checho? ¿Cuál profecía? Yo sé que a ustedes que les gusta estudiar las profecías de la venida, te lo dije la vez pasada, unas 350 veces se anunció la venida del Mesías en el Antiguo Testamento y se cumplió. Y en el Nuevo Testamento se nos habla 318 veces de su segunda venida. ¿Y adivina qué? Se va a cumplir. Dios lo va a hacer. Lo va a hacer en dos tiempos. En el rapto de la iglesia y 7 años después su descenso como rey para establecer el milenio. Pero es interesante que cuando están allá cautivos, cuando están, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama el primer templo? El templo de Salomón. Eso. ¿Y quiénes lo habían apresado y se los habían llevado cautivos? Los babilonios, así me llega. Cuando están presos allá, Dios le deja ver a Daniel una profecía espectacular, matemáticamente espectacular. Y la profecía dice así, está ahí en la pantalla, mírala. ¿Sabe pues? ¿Te acuerdas cuando que Daniel está ayunando, le envía un ángel? Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta la aparición del Mesías príncipe, este es Jesucristo, habrán 7 semanas y 72 semanas. Interesante. ¿Cuánto es 62 más 7? ¿Cuánto? 69 semanas. Lo que yo quiero que tú veas es que una semana, lo que pasa es que en castellano nos quedamos cortos. Y nosotros semana decimos semana, pero los judíos, la palabra semana tiene 2 connotaciones. Y ya lo vamos a ver más adelante. Una de nosotros es el Shevuah, que quiere decir 7 años. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo que le está diciendo aquí es, van a haber 69 7. 69 7. Eso es lo que va a haber en años proféticos, por cierto. Y le dice esto, se va a volver a edificar la plaza y el muro en los tiempos de angustia. Eso es el tiempo de Zorobabel, ¿sí? ¿Sí? Y el sacerdote que acompañó a Zorobabel, ¿cómo se llamaba? Esdras, muy bien. Y dice así, y después de las 62 semanas, con las 7 que son 69, se quitará la vida ¿de quién? Del Mesías, mas no por sí.
y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ahora nota por favor que ahora menciona a un príncipe que habrá de venir. Te lo explico más adelante. Destruirá. ¿Qué va a destruir? La ciudad. ¿Y cuál es el santuario de los israelitas? El templo, la mezquita, el templo. ¿Cuál templo? El templo que el Señor ve desde arriba. ¿Cuál es ese templo? El que construyó Zorobabel, mal llamado el templo de Herodes, correcto. Destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es impresionante que el Señor, cuando está ahí arriba, Él sabe lo que viene. Te lo explico, ahí está. Un Shabbat es una semana de años de un judío. Es decir, un Shabbat o lo que nosotros acabamos de leer como semana equivale a 7 años. Ahora, el año profético para los judíos es de 360 años, no 365 como los nuestros. Si tú lo multiplicas por 365 días, no te va a dar. Pero la matemática te va a dar si lo multiplicas por 360. Ahora, yo quiero que veas algo. Cuando el Señor Jesucristo llega ahí, 483 años exactos se están cumpliendo desde la orden que dio el rey de los persas para restaurar Jerusalén al día exacto en el que el Señor Jesucristo llega ahí. Hermanos, lo que vemos ahí es a la gente extremadamente alegre. Están alegres, están aplaudiendo cuando ven que el Señor Jesucristo va a entrar a Jerusalén. Están contentos. Yo quiero que veamos algo. Hay momentos en los que debemos alegrarnos. Eclesiastés 3:1 dice: hay tiempo para todo, tiempo para llorar, tiempo para reír. Hay tiempo para bailar, pero hay tiempo para entristecerse. Hay tiempo para saltar de contentos, pero hay tiempo para llorar. Y este momento es un tiempo donde los israelitas deben estar alegres. Y tú y yo, en el pleno 2023, debemos estar alegres, porque el momento en el que va a entrar el Señor Jesucristo pone su pie sobre el monte de los olivos, se están cumpliendo 483 años. Solo faltan unos días, porque la profecía se termina de cumplir completamente y a cabalidad matemáticamente con la muerte del Mesías en la cruz. Es impresionante. Y lo que vemos aquí, hermanos, es obediencia y servicio. Él le da una orden rara a estos dos discípulos de él. Raro. Ahí donde vimos en el mapa, en Betfagé. Miren, vengan. Vayan ustedes dos y vayan a la aldea de enfrente. Y cuando vayan ahí por el camino, van a ver a un burrito. Desátenlo y tráiganlo. Ahora, no nos da más explicaciones la Biblia si el Señor Jesucristo lo había arreglado antes. Yo te digo lo que yo creo particularmente. Yo creo particularmente que el dueño de ese burrito sabía del cumplimiento de las profecías, y cuando llegan no le es sorpresa cuando le dicen el Señor lo necesita. Lo que pasa es que en español nosotros decimos el Señor lo necesita, pero si lo lees en hebreo es Jehová lo necesita. Eso está diciendo. Entonces, el judío, dueño del pollino de asno, dice, Dios lo necesita, úsenlo. Yo, por cierto, tengo una pregunta. Y cuando alguien te dice, hey, ¿y tú nos podrías prestar el carro? El Señor lo necesita. ya escuché varios. Bueno, ayer le dijimos a Amalia, ¿verdad? Nos presta ahí, el Señor la necesita. Sí, Amalia feliz, me encanta la actitud de ella. La gran pregunta es si todos tenemos esa actitud. Aquí ellos lo hacen. Y algo que me encanta es que el Señor dio la orden. Y cuando el Señor da una orden, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué hicieron los dos? Vengan, vayan por favor. No le dijeron, no señora, ahí nos van a reclamar, nos van a decir que estoy robando. ¿Qué soy la Mara 18? Me van a acusar, no, si me van a pegar, no, señor, no, ellos van, lo desatan. ¿Qué pasó ahí? El Señor lo necesita, va, lléveselo. Este es uno de los episodios más peculiares en la vida de Jesús, porque mezcla la profecía con la obediencia. Ahora, ¿a dónde está? Primera profecía, Daniel capítulo 9. ¿Cuántos años?
483 años. ¿Desde cuándo? Desde que el rey Darío II da la orden para restaurar el templo en Jerusalén hasta el momento en que Jesucristo va a poner su pie en los linderos de Jerusalén. ¿Cuántos años han pasado? 483. ¿A dónde está la profecía? Daniel capítulo 9. Zacarías capítulo 9. Te la he puesto bien fácil. 9. Daniel 9. Zacarías 9. ¿Qué hay en Zacarías 9, Checho? Aquí está. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey va a venir a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de hijo de asna. ¡Wow! Hermanos, yo no sé ustedes, pero si ustedes hubieran sido hebreos en los tiempos de Jesús y han leído las profecías y ven a Jesucristo entrando, entonces junto con la multitud que se alegra se hubieran alegrado, decir aleluya, aleluya, hosana. Te vas a dar cuenta que hay otro pasaje que nos deja ver cumplimiento. Es algo interesante que yo sé, ya vieron al burro. Ese burro no es el de Shrek, ya se lo voy a enseñar. Cuando ves eso, es el cumplimiento de la profecía, debe alegrarte, debe alegrarte. Y es impresionante lo que vamos a ver. Ellos se quitan los mantos, toman al asno y ponen sus mantos sobre el asno, que por cierto hay una tremenda enseñanza ahí también. Ahora, vamos a abrir otra ventanita aquí, aunque estuviéramos en Windows, y vamos a ver el asno. Vamos a ver el asno, porque el asno nos deja otra enseñanza. Job capítulo 11, versículo 12 dice: el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Es interesante que en la Biblia un asno es un tipo de un hombre o una mujer sin Cristo. Y si alguno de ustedes, pero le dicen burro, ustedes tienen la razón. Sí, porque está viendo enfrente todo Jesucristo y la profecía y no quiere nada con Jesús. Pero, ¿cómo así, Checho? Aquí está, mira. El asno es un cuadro del hombre sin Dios. Es interesante que les dice, van a encontrar a un asno sin montar. Sin montar quiere decir que no había sido, era salvaje. ¿Y cómo es una persona sin Cristo, hermanos? Es un burro salvaje. Yo sé, suena feo, suena duro, pero es la verdad. Estaba atado. ¿Cómo tiene Satanás al no creyente? Si no, mírense ustedes, mírenme a mí. Estábamos atados en un desastre de vida, con unos hábitos que no queremos ni recordar. Interesante, estaba atado. Y le da la orden que lo desaten y que se lo traigan enfrente. Y no es eso lo que pide Jesucristo a la iglesia, que vayamos y hablamos de Cristo y a la persona que está atada por Satanás le traigamos y se lo pongamos enfrente. ¿Por qué? ¿Por qué? Les dice el Señor, y si les preguntan, díganle, el Señor lo necesita. Interesante, el Señor necesita a todo aquel que se convierte para un uso específico. Amén. Sino ustedes, mírense ustedes. Mírenme a mí, mírense ustedes, mirémonos. Somos personas que en el pasado estábamos atados. El Señor nos desata y nos trae delante de Él porque nos quiere usar, quiere darnos un uso específico. Y es interesante que les dice, vayan a la aldea de enfrente. Hermanos, los asnos que están cerca de nosotros, que no conocen a Jesús, están enfrente de nosotros. Lo tienes en el escritorio de la par de lunes a viernes. Lo tienes en la casa de la par. Son los vecinos. Son tus familiares. Y se trae al asno, trae al burrito. Y probablemente algunos de ustedes están diciendo, aquí yo traje a mi burro y miren. Pero lo impresionante, hermanos, es que en este pasaje hay adoración. ¿Por qué hay adoración?
¿Qué se quitaron ellos? Los mantos. Vente el versículo 36 al 38 y ponle mucha atención, por favor. Del 36 al 38, ponle muchísima atención. Dice, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios en grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Y qué decían? ¿Qué decían? Ponle mucha atención, porque ese es un salmo y el cumplimiento de la profecía también. Hermanos, siempre decimos, mire, qué bueno estuvo el tiempo de adoración en la iglesia, ¿verdad? Yo quiero proponerte esta mañana que adoración es una cosa y alabanza es otra. Alabanza, ok, si lo mezclas con música, está bien, pero adoración no. Se dice que Abraham, cuando llega al monte de Moriah y ofrece a su hijo, adoró a Dios. Cuando Noé sale del arca y tiene pocos animales en el arca, agarra a unos corderos de lo más precioso que él tenía y lo ofrece, se lo da a Dios en holocausto. Por cierto, el monte Moriah, donde Abraham ofreció a su hijo, es el mismo monte que acabas de ver sobre el cual está edificado el segundo templo. Qué impresionante. Es impresionante, hermanos. Y yo quiero que veas algo. La gente se quita su manto, lo más precioso que tenían, se cubrían de noche con él. El manto era autoridad también algunas veces, y lo ponen al paso de él. Le ceden sus posesiones y otra cosa, le ceden su posición de autoridad, porque el manto indicaba la autoridad en la casa. Hasta este día, no sé cuántos de ustedes han ido a Occidente y se meten a esas aldeas, y cuando hay algún evento, se han fijado que llega como el mero mero de ahí de ellos, de los lugareños, y llega con una especie de báculo, ¿sí? No sé si se han fijado que él encima tiene un manto diferente al de los demás, con los colores típicos de esa área, ¿no? Es un manto diferente al de todos. ¿Sabes qué quiere decir ese manto? Yo soy el mero mero. Cuando hemos llegado con Happy Feet, siempre se queda ahí cerca, debajo de un árbol, con el cetro, se nos queda viendo. Y a veces he pasado y le digo, buenas. Uy, digo yo, ese señor ha de ser jefe de por aquí. Y es jefe. Es como el cacique, es la autoridad máxima que hay. Y te hablan del cocode, es un montón. Porque es pura autoridad, pura autoridad. Yo quiero que veas algo, man. No hay adoración si no cedes tu manto, tus posesiones. Manto. Es interesante que el manto es la señal de que Eliseo iba a recibir el poder de Elías, ¿sí o no? David cortó la punta del manto de Saúl por respeto. El hombre tenía el manto cuando lo encuentra en la cueva. David lo podía matar porque Saúl estaba allí, pero solamente le cortó una esquina del manto. Y David fue respetuoso de la autoridad, no lo mató. Interesante. Una mujer tocó el manto de Jesús y ¿qué pasó? Poder salió de él. Interesante. Jesús se quitó el manto al lavar los pies del discípulo. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? Cuando se quita el manto y se arrodilla con el agua para lavar los pies de los discípulos, se quita el manto. Les está diciendo, yo ahorita estoy más bajo que ustedes. Es impresionante, impresionante. ¿Qué le ponen a Jesús cuando lo latigan? Un manto escarlata, rojo. Solo los reyes usaban un manto rojo. Impresionante. Autoridad. Acán codició un manto babilónico, ¿te acuerdas? Ruth, ¿qué le pide Ruth a Booz? Le pide que le ponga su manto sobre ella para que entonces ella tenga la autoridad que tiene su esposo. Interesante. Fue la pieza que Bartimeo dejó al seguir a Jesús. ¿Te acuerdas del ciego Bartimeo? Y sale corriendo y deja su manto.
Y en este Domingo de Ramos, que conocemos como Domingo de Ramos, la gente se quita su manto y lo pone a los pies de Jesús. Pero la adoración verdadera, hermanos, implica someter completamente tu autoridad a Jesús y hacerlo con la mayor alegría de lo que tú eres capaz. ¿Sabes qué estaba diciendo la gente cuando se quitó el manto? Yo sé que suena feo, pero esta es la verdad. Tú eres el rey de mi vida y me podés pisotear. Fíjense, tú eres el rey de mi vida y tú me puedes pisotear. No importa, tú mandas. Job dijo, aunque él me matara, en él confiaré. Eso dijo Job. Aunque él me matara, en él voy a confiar. Eso solo puede venir de un corazón rendido en autoridad ante Dios. Salmo 118, 22, 27, ¿lo tienes? Búscalo ahí en la Biblia. Vamos a dar el tiempo. Busca el Salmo 118, por favor. Y mira, versículos 22 al 27. Salmo 118, 22, 27, dice así. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora fíjate, esto se está cumpliendo ese día. Dice así, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Interesante, ¿verdad? Y yo sé que muchos hasta lo cantamos. O cuando alguien se ha enfermado, ¿verdad? Dice, no, mire hermano, este es el día que ha creado Jehová, me alegraré en él. Y está bueno. Pero el Salmo 118 no está hablando de eso. No está hablando de los tiempos de cantos de la iglesia, ni está hablando de cuando tú te enfermas y dices, este es el día que hizo Jehová, me alegraré. No, ellos en ese momento están diciendo, este es el día del que nos habló Jehová. Y se está cumpliendo en nuestras narices. Nos alegraremos en él. ¿Por qué? Porque el rey está aquí. Impresiona. Sigue leyendo, por favor. Dice, oh Jehová, sálvanos ahora. Te lo traduzco. Hosana. Hosana quiere decir, oh Dios, sálvanos ahora. Porque ellos están viendo pasar a Jesucristo montado sobre un pollino de asna y le están diciendo, oh Dios, sálvanos ahora, por favor. Me encanta, se está cumpliendo delante de él. Y dice así, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Oye esto, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendeciremos. Dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz. ¿A quién está enviando sobre un asno? A la aurora. A Jesucristo se le llama la aurora. Qué impresiona, ¿verdad? Luz. Nos has enviado luz a Jerusalén. Y dicen ellos, atemos víctimas, corderos en el lugar del holocausto y ofrezcámoslos a Dios. ¡Wow! Hermanos, no sé si me siguen qué es lo que está pasando. La gente como judía en ese momento, como hebreos, están entendiendo que el que va sentado sobre el pollino de asno es ni más ni menos que el Mesías, príncipe enviado por Jehová. Y están alegres. La pregunta que yo tengo ahora, esta mañana es, ¿y será que nosotros estamos alegres? ¿Será que estamos alegres? Podemos vivir seguros y confiados, porque toda profecía que está en la Biblia se cumple. Dice segunda de Pedro, tenemos también la palabra profética, esto, ¿qué dice? Más segura. La gran pregunta es si estamos contentos. Yo les hago una pregunta esta mañana. Así, neta, como dicen los mexicanos. ¿Están contentos?
No, ¿están contentos que ese que va sobre el asno es el que Dios prometió 483 años atrás? Y si te quieres ir más lejos, el que el Señor le prometió a Adán y a Eva, la simiente de la mujer. ¿Están contentos? ¿De veras? Porque hay unos aquí que no están contentos. Miren los versículos 39 y 49, por favor, 39 al 40, por favor. Vengan conmigo. 39 al 40. No todos están contentos, hermanos. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué dijeron eso los fariseos? ¿Por qué? Sí, estoy haciendo una pregunta que no es retórica, les pregunto de verdad. ¿Por qué estaban molestos? ¿Por qué? Porque toda la gente está aplaudiendo y alabando a Jesús, porque las cosas que ha prometido se están cumpliendo. Pero estos están ahí con una cara de ostra. ¿Ya han visto las ostras? ¿O no les gustan los ¿cómo se llaman? Las ostras. Déjense de onda, que antes se las echaban con las ostras, ¿verdad? ¿Cómo son las ostras? Pero lo peor, hermano, que hay algunos creyentes que vienen a la iglesia así, miren. Y dicen: buenos días. Buenos días. Y vienen los hermanos que han ensayado tanto y cantemos, estoy alegre. Y ¿no estás alegre? No. Dan ganas de explotarle uno de esos morteritos así. ¡Bum! Porque, ¡hey, alegrate, hombre! Si es el Señor Jesús, no es cualquiera. Hay una incredulidad y una molestia increíble, hermanos. Y me impresiona lo que les dice el Señor. Les aseguro que si estos que creen en mí se quedaran callados cuando yo paso sobre el burrito, estas rocas hablarían. ¿Y qué dirían las rocas? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sálvanos ahora. Tú eres el Rey. Pero a veces ni nosotros queremos decirlo, hermanos. Y a veces nos enojamos cuando se nos pide que lo digamos. Por cierto, ni se nos tiene que pedir que lo digamos. Debe salir de un corazón agradecido completamente. Pero qué molestia la que hay aquí. Lo que Dios promete, lo cumple, hermanos. Sí o sí. 2 Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Y cuando Dios dice sí, es sí. No son los sí de nosotros. ¿Vas a venir mañana? Sí. En Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Me gusta. La principal razón de la alegría de un creyente es esta, hermanos. El Rey está por venir. ¿Lo crees? Sí. Segunda pregunta, ¿estás alegre? Sí. Hoy sí les creo, hermanos. Se oyó. Ese sí se oyó bien pupusudo, como decimos en San Salvador. Ahí están las preguntas. ¿Estás realmente esperando al Rey? Ahora tengo una pregunta. A ellos los mandó a traer. Estoy hablando bien salvadoreño aquí. Los mandó a traer un pollino de asna. Si el Señor te manda a traer a los que no conocen al Señor, ¿le obedeces? Y te lo dejo. ¿Lo haces con alegría? Y aquí tengo otra pregunta. ¿Has cedido lo que más amas delante de Él? A veces, pónganse a pensar, hermanos, pero los creyentes modernos no queremos soltar nuestras cositas.
Y estamos tan enfrascados en nuestro mundito. Yo ya te lo he dicho, con mi familita, ¿verdad? Mi carrito, mi casita que estoy pagando al banquito, le estoy pagando la cuotita. Porque, hermano, usted tiene que entender que esas son mis cositas. Y que tenemos nuestro reinito y no queremos prestar nada de eso al reino. Peor. Entonces hay una pregunta y es la última que está ahí. ¿Quién manda en tu vida? ¿Él o tú? Ya lo hemos dicho. La única razón por la que una persona no se convierte a Jesús, ¿sabes por qué es? Porque no se quiere quitar del timón. Quiere seguir él diciendo para dónde va y qué hace. Lo peor es que algunos creyentes que le cedimos el timón al Señor y después le decimos, dámelo ya, Señor, de nuevo, y me quiero sentar otra vez, maneja. Yo quiero saber, tú no sabes para dónde quiero ir. El segundo sentimiento que vemos aquí es apatía. ¿Cómo así? Pocas cosas causan más dolor a Jesús que nuestra apatía, porque Él sabe lo mal que termina siempre la apatía. Una vez más, mira los mapas, por favor, viendo Jerusalén. Ahora el Señor ya está ahí donde está ese punto rojo y se hace a un lado. Ahora tienes que entender que en aquel entonces no estaba así, aplanado y todo pelón. No, habían muchos árboles. Cuando el Señor Jesucristo iba de noche al Monte de los Olivos a orar, ese era un bosque. Cuando el Señor está ahí, se hace a un lado. Y yo me lo puedo imaginar viendo a través de unas ramas la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué mira? ¿Qué mira? Una vez más, si tú y yo estuviéramos ahí, necesitaríamos unos binoculares, ¿verdad? Ahí está el templo, ¿ve? El Señor no, el Señor entiende, lo conoce a la perfección, sabe del templo. Él es el dueño del templo, es el dueño del templo y sabe. Pero cuando mira esto, hermanos, cuando mira esto que ustedes están viendo ahí, vente conmigo, por favor, al versículo 41. Y le pido otra vez aquí al hermano Yona que venga a traer este burro. Ya está. Mira el versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad y al verla, ¿qué dice? Lloró sobre ella. Ahora, quiero que veas algo. No me quiero meter en el griego. ¿Te acuerdas cuando Jesús llega frente a la tumba de Lázaro? Tenía 4 días de estar muerto. El versículo más corto de la Biblia. Y Jesús lloró. Esa palabra en griego no es la misma esta. Aquel lloró, es un sollozó. Lloró por un sentimiento de amor por su amigo porque había muerto. Aquí no, hermanos. Este lloró es un lloro con grito. Y no me voy a poner a hacerlo aquí porque va a ser el ridículo, hermanos. Pero imagínenlo. ¿Han visto alguna mamá cuando le llegan a avisar que ha muerto su hijo? ¿Lo han visto? ¿O han estado en un entierro donde ven, quizás murió tu mamá o murió tu papá o murió alguien que amabas y te tiras sobre el ataúd y gritas ¡no! Ese exactamente es el grito del Señor Jesús. Y dice así. Ahora, fíjate, ahí no está la multitud, Él se ha escondido, está quizás detrás de un árbol, viendo a través de unas ramas y dice esto: oh Jerusalén, si también tú conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Qué tremendo. Y le dicen el 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo. Hermanos, el Señor Jesús está viendo algo que tú y yo
en ese momento no alcanzaríamos a ver. ¿Qué está viendo? Está viendo que la ciudad va a ser sitiada, hermanos. ¿Cómo así? Yo te lo muestro. Ceguera. Dice ahí, no lo miras, Jerusalén, porque está ciego tu corazón. Dice la Biblia en Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Lloró por la dureza de ellos, hermanos. Ahora, lo tremendo es que yo creo que el creyente moderno da suficientes razones para que el Señor siga llorando. Y entonces dice, Jerusalén, si supieras lo que yo estoy viendo, viene sobre ti el juicio. Y fíjate todas las cosas que le dice, te van a sitiar aproximadamente 7 kilómetros de muro alrededor, encerraban todo ese lugar que viste donde está el templo. Sí. Y la referencia es algo que sucedió en el año 70. ¿Cómo así, Checho? Una vez más, esto está viendo el Señor Jesús. Pero cuando llora, Él está viendo esto, hermanos. ¿Lo ven? La ciudad en llamas. Los romanos, en el año 70, guiados por el emperador Tito, que por cierto, Tito no era el César en ese momento. El César en ese momento era el papá del general Tito. Todos romanos. ¿Y quién era el papá del general Tito? Vespasiano. ¿Y por qué Vespasiano había llegado al poder? Porque 2 años atrás, en el 68, acababa de morir Nerón. ¿Te acuerdas de Nerón? Nerón. Hasta tu chucho le has puesto Nerón. Porque Nerón era cosa seria. Alguien dice, mire, el más malía que ha existido de todos los Césares. No, no conociste a Calígula. Bueno, sí van a los penales. Vespasiano llega al poder y le pide a su hijo que por favor vaya con el ejército a sitiar, ¿adivina quién? A Jerusalén. Y la rodean. Y tienes que acordarte que el muro era gruesísimo y eran 3 muros para llegar hasta el templo. Y los romanos estuvieron por muchas semanas con catapultas lanzando rocas hasta que finalmente lograron romper el muro y entraron. Ahora, ¿sabes qué ocurre? La foto que estás viendo hay una representación artística de lo que muy probablemente ocurrió. Los soldados romanos entraban y al que encontraban le metían la espada. Eran niños o eran mujeres, lo que fuera, los iban matando, otros iban encendiendo todo lo que estaba al paso. Habían cadáveres por todos lados. Dice el historiador Flavio Josefo que los muertos andan arriba de 1.100.000. 1.100.000 durante la conquista de Jerusalén en manos del emperador Tito. El templo fue quemado totalmente y como ellos sabían que el templo estaba tapizado en oro, ¿sabe qué hicieron? Destruyeron toda roca y le prendieron fuego. Le prendieron fuego. Algunos creen que el Roma manejaba el fósforo. Ahora, cuando te digo fósforo, no te imagines el fósforo con el que enciendes la cocina. No, el material que se llama fósforo. El material que se llama fósforo, tú lo esparces y lo enciendes y es capaz de quemar cualquier cosa la quema. Y todo el oro que había ahí empieza a derretirse. ¿Y sabes qué hacen ellos? Empiezan a sacar todo el oro, todos los candeleros y empiezan a llevárselos. Impresionante. 97.000 fueron apresados, capturados y esclavizados. La tercera parte de ellos terminó en el circo romano siendo un espectáculo con los leones. Ahora te vas a decir, Checho, ¿y toda esa historia para qué nos importa? Jesucristo está volteando a ver desde arriba Jerusalén y Él
¿Sabes tú que Dios ya vio todas las películas? Dios ya vio la película de tu vida, ya sabe cuándo vas a morir, ya sabe todo. Él ve todo lo que va a ocurrir a Jerusalén y es su pueblo. Ve su pueblo. ¿Te puedes imaginar si tú tuvieras la capacidad de irte a un punto bien alto aquí en Guatemala y ver la ciudad desde arriba? Yo no sé, piensa en carretera El Salvador quizás y tú llegas allá y ves la ciudad. Imagínate que tú sabes que va a venir una potencia, va a venir Estados Unidos con todo su ejército y va a matar a todos en una noche ahí en Guatemala. Y tú lo ves. ¿Cómo te sentirías? Te dolería, te dolería. A él le duele, porque lo que va a ocurrir se va a cumplir. Y es por la apatía que el pueblo tenía. Y la apatía nunca termina bien, ahí terminó muy mal. Entonces la gran pregunta es, si los profetas, lo que dijeron, la profecía, se cumple, y él tiene la razón, ¿por qué nos volvemos tan apáticos nosotros para servir en el reino? Yo tengo una pregunta, ¿lloraría Jesús hoy en día al ver nuestra actitud apática? A veces los creyentes, ahora voy a hablar de nosotros, hermano, tenemos una actitud tan apática con el reino que no queremos involucrarnos en nada. Anoche, no me pida darle clases a los niños, yo eso lo hice. Ya lo hiciste. ¿Quieres hacerlo para el rey? Anoche, no me pide discipular porque yo ya discipulé. El servicio al Señor es una actitud permanente. No me pida eso de estar en un grupo porque yo ya estuve en un grupo. Y ya conozco a los chapines, ustedes no me la hacen. Apatía. Y no me hable de congregarme, checho, porque hay ese rollo de las iglesias. Ya me congregué un tiempo. ¿Ya me congregué? Si es un estilo de vida del creyente. ¿Me sigues? El último, y con ese nos vamos a casa, es el antagonismo. Cuando el Señor, en el templo, en ese mapa que tú viste, cuando el Señor baja y llega al templo, es impresionante todo lo que ocurre. Vente conmigo, por favor, al versículo 45. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Interesante. Yo quiero que veas algo. Esta es la segunda vez que él que se llena en ira y echa del templo a la gente. La primera vez es 3 años y medio atrás, no lo confundas. ¿Te acuerdas cuando él llega y hace una especie de látigo? ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? No me acuerdan. ¿Y a quiénes saca? ¿Qué estaban vendiendo ahí? Palomas, ovejas, bueyes, y habían cambistas. Están ahí, ¿verdad? Dólar, ¿quiere dólar? ¿Va a querer dólar? Cambio. Pero tengo el 7.70, quizás barato. Cambistas, gente comerciando y todo. ¿Qué hizo el Señor en esa ocasión? Agarra el látigo y empieza a sacar a todo. Volcó las mesas y empieza a sacar. Interesante que saca a los bueyes y a las ovejas, pero no saca a las palomas. La paloma es tipo del Espíritu Santo. Es interesante. Pero saca a toda la gente y les dice, ustedes han hecho de la casa de mi padre un mercado. Impresionante. Esta vez es la segunda vez. Pero esta vez no saca animales. Saca a los que compran y a los que venden. Sígueme, por favor. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Interesante. Y dice el 47 para tener el contexto. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, líderes espirituales, los pastores de Israel, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Interesante. Mira ya la pantalla, por favor.
Jesucristo encuentra falsos líderes religiosos en el templo. ¿Y qué están haciendo? Número 1, tienen hambre de dinero. Y número 2, tienen hambre de autoridad. ¿Quién los dejó entrar? Es interesante. ¿Quién era el sumo sacerdote en aquel entonces? Ananías. Caifás era el suegro. Y sí, de alguna manera no un bipartidismo en ese entonces en que Jesucristo fue condenado a muerte por estos dos. Pero ellos tenían negocios en el templo. Tenían tiendas. Tenían tiendas en el templo. Pero yo me he puesto a pensar, ¿y no es lo que pasa hoy en día en la iglesia evangélica, hermanos? No es lo que pasa hoy en día. Pónganse a pensar. Muchos pastores van detrás de el dinero. El dinero. El dinero. Y lo profetizó Pedro en 2 de Pedro cuando dijo, habrá entre ustedes, ahora le está hablando a la iglesia, habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y muchos seguirán sus disoluciones, su permisibilidad, ¿sí? Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y véanlo en amarillo, por favor. Y por avaricia, estos pastores de la iglesia harán mercadería ¿de quiénes? ¿De quiénes? De nosotros. Siembre, haga pacto con Dios, dele su salario y Él se lo va a volver triplicado. Y el problema es que es una verdad, pero ellos la encubren para aprovecharse. Es impresionante, hermano. Impresionante. Y yo te lo he dicho varias veces. Y en Guatemala están las catedrales de eso. En Guatemala están las catedrales de eso. Envidiosos por la autoridad de Jesús es el segundo punto. Número 1, hambre de dinero. Y número 2, hambre de autoridad. Marcos 15, 9 al 10. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? ¿Te acuerdas cuando Jesucristo está ante Pilato? Y dice la Biblia, y está en amarillo, impresionante, porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. ¿Cuál fue la causa? La envidia. Hermanos, con esto termino. Al final de cuentas, al final del día, la vida es siempre un conflicto de autoridades. En tu vida, o mandas tú, o manda el Señor. Si manda el Señor, obedécelo en lo que Él pone en tu corazón. Si mandas tú, te va a guiar a hacer algo y tú vas a decir, no Señor, yo soy en mi reino y a mí nadie me mueve. La pregunta es, ¿cuál es tu actitud? Acuérdate, 3 sentimientos. ¿Cuáles son? Alegría, apatía, antagonismo. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias por este pasaje tan precioso. Yo te pido, Señor, yo creo que la gente ni entiende que se celebra el Domingo de Ramos, Señor. Yo creo que la gente ni logra ver tu llanto sobre Jerusalén, porque tú sabías el juicio que venía sobre ellos. Señor, te molesta la apatía y nosotros quisiéramos ser una iglesia no apática, sino empática con tu causa, con tu deseo de ganar a los guatemaltecos para ti, con tu deseo de que la gente salga de la incredulidad, pero que la gente salga también de la ignorancia espiritual al no conocer la Biblia. Y eso solo se logra por el discipulado, Señor. Padre, que use esa vida nueva para que esta ciudad sea transformada. Gracias, Señor. Y así como estamos,
con toda cabeza inclinada. Siempre al final de los cultos damos esta oportunidad para que tú comiences una nueva vida en Jesucristo. Yo te hago la pregunta, y si murieras, si tú hubieras muerto anoche, ¿a dónde estaría tu alma? Y honestamente, si tú dices, Checho, yo no sé, no tengo la plena seguridad. Yo te animo a que hagas lo que la mayoría de los que estamos acá hemos hecho: rendirte delante de Él y decirle: Señor, yo voy por la vida y no tengo la seguridad de vida eterna. Dile que quieres esta mañana comenzar una vida de la mano con Él, abriendo tu corazón y recibiéndole para que Él sea el rey de tu corazón, del timón de tu vida. ¿Quieres hacerlo? Ahí donde estamos. Si ese es tu deseo, entonces, si estás listo, estás lista, habla con Él y dile algo así. Si quieres, díselo en silencio, díselo con la voz del corazón, esa es la voz que Él escucha. Díselo en voz alta si tú quieres, no importa. Lo que importa es que estás decidida o decidido. Dile: Señor Jesús, esta mañana he reconocido que yo no tengo una relación personal contigo. Y no tengo la seguridad de vida eterna, Señor. Y tan consciente como puedo estar, esta mañana me duele reconocer que he pecado contra ti, que he quebrantado tus mandamientos varias veces. Pero esta mañana te pido que por favor tú me perdones y me hagas una nueva criatura, que limpies mi corazón y me des una vida completamente nueva. Entra en mi vida, Señor. Sé el dueño de mi vida, el jefe de mi corazón, el Señor de mi corazón. Y enséñame a vivir la vida correctamente en la Biblia, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo he dicho, Señor, con todo mi corazón. Amén. Así como estamos con los ojos cerrados, las cabezas abajo, ¿habrá alguien que hizo esta oración? Levanta tu mano, por favor. Si hay alguien, dice: Checho, yo no había hecho esta oración, yo la hago ahorita. Levanta tu mano ahí donde estás. Dios te bendiga a ti. Muy bien, ¿habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano. Es algo entre tú y el Señor. Padre, tú nos conoces mejor que nadie. Llévanos con bien a nuestras casas. Y Señor, que los bautismos de esta mañana te saquen una sonrisa realmente. Y que tú bendigas a los hermanos que han tomado la decisión de obedecerte, Señor. Gracias por Amalia, por poner a tu servicio sus posesiones, Señor. Y te damos a ti el honor y la gloria por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo decimos, Señor. Amén y amén. Noches de intercesión, todos los miércoles a partir de las 7:30 p.m. Un tiempo de oración donde podemos compartir nuestras cargas unos con otros y orar unos por otros. Recibe el enlace minutos antes de nuestra reunión a través del grupo de WhatsApp y el grupo de Telegram. Te esperamos. Crece en el conocimiento de Dios a través de nuestro Discipulado 1. Él es el único que puede transformar tu vida. Entra a la encuesta e inscríbete. ¿Quieres invertir tu vida en algún ministerio, en cuidar a una persona? Pues puedes hacerlo a través de la encuesta. Marca Ministerio de Alabanza si tienes algún talento o puedes cantar. Marca Ministerio de Niños si quieres tú invertir tu vida a través de la enseñanza una vez al mes a un grupo de niños. O Ministerio de Discipulado si quieres tomar una persona y aprender junto con ellos a crecer juntos. Marca la encuesta.
Sé parte de la vida activa de Vida Nueva Guatemala. Llena la encuesta y únete a nuestros diferentes teams. Montaje de alabanza, ministerios infantiles, comunicación, montaje de VBS y el team de bienvenida. Recuerda que todos en equipo abarcamos más.